Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de subespacio generado por un conjunto. Este tema va a ser básico, esencial en el curso. Entonces, bueno, hay que entenderlo muy bien. Y bueno, entonces vamos primero para entender el subespacio vectorial generado por un conjunto, necesitamos primero entender lo que es una combinación lineal, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un espacio vectorial, entonces ves un espacio vectorial y ese va a ser un subconjunto no vacío del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, tengo mi espacio vectorial y tengo un subconjunto no vacío de él. ¿Sí? Y bueno, entonces a estas alturas ya me pueden decir, ¿este subconjunto de B está formado por vectores o por escalares? Vectores, ¿no? Por vectores. Por vectores, porque es un subconjunto de este espacio vectorial. Ok, entonces tengo un subconjunto no vacío de B, o sea, tengo varios vectores ahí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que un vector X de B, de un vector del espacio vectorial, es una combinación lineal de elementos de S si existe un número finito de elementos Y1, Y2, Yn en S y escalares A1, A2, AN en F, tales que este vector X se puede escribir así, de esta forma. Sí, no, estos temas no van a venir en el examen. Los temas del examen vienen hasta la clase 7. Estos ya no. Ok, bueno, entonces ahí está la definición de lo que es una combinación lineal. Entonces, primera pregunta que yo les hago, la primera pregunta, y nos ponemos muy listos. ¿Estoy pidiendo que S sea un subconjunto finito? Sí, dice un... Ah, no, no lo pide, ¿no? No, no sé, dije, se ponen muy listos. ¿Lo estoy pidiendo o no? No, no lo pide. No No. lo pido. ¿A qué sí pido que sea finito? El número de elementos de la Los combinación lineal. elementos. Exacto. El número de elementos, o sea, lo que sí pido es que Y1, Y2 hasta Yn en ese sea un número finito, ¿no? Y bueno, por lo tanto, pues también estos escalares es un número finito para que el número de sumandos que yo tenga aquí sea un número finito, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí estoy pidiendo, ¿no? Que el número de elementos que yo me voy a tomar en la suma, o sea, el número de sumandos va a tener que ser finito. Eso es lo que sí pido, pero el conjunto puede ser infinito. ¿Sí está claro eso? Sí, profesora. Ok, entonces, bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo. Me voy a tomar mi espacio vectorial R3. Y me voy a tomar S igual a este conjunto. Bueno, este conjunto S sí es un subconjunto de B, es no vacío y además no es finito. Este no es finito, ¿sí? Y entonces, bueno, la primera pregunta que yo les hago, el vector 0 de R3 es una combinación lineal de los elementos en S. Sí. Me dicen que sí. ¿Y por qué sí? Porque Basta. puede ser.
Existe el 1 y el -1 en R, tal que 1 por A, 0, coma 0, más -1 por A, 0, 0, pues da 0, ¿no? Me dicen sí, porque este de aquí es igual a ¿quién? Al 1 por el 0. ¿Por cuál? ¿Por Por cuál vector? bueno, ahí podemos escoger como cualquiera, ¿no? Cualquiera, Ok. A, 0, Por 0. ejemplo, ¿cuál? Sí, cualquiera. Dame una. Pues sí, el 0, el 0, 0, 0. Si pones el 0, 0, 0, pues entonces sería más fácil. A ver, tú pon, por ejemplo, 3, 0, 0, y luego me dices más, menos 1 por el 3, 0, 0, ¿sí? Donde, pues sí, el 3, 0, 0, pues sí está en S, ¿no? Ese es tu vector, digamos, Y1, que en tu caso también sería igual a tu vector Y2, ¿no? Y tu escalar a 1 sería igual a 1, y tu escalar a 2 sería igual a menos 1. Y ahí tienes al 0, escrito como combinación lineal de elementos en S. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Hay maestra. otra forma de escribir al 0 como combinación? Maestra, ¿no se puede poner también como tomar solo un escalar en f igual a 0? Y, Ajá. El o 0, sea, ajá. ¿Igual a quién? Al 0, ¿por quién? Por por 3. 3, 0, 0 y ya. Y ya, pues porque esto sí es el vector 0, ¿no? Ajá, justo. En este caso, tu vector 3, 0, 0, si está en S, es tu Y1, y el A1, ¿cuánto vale? 0, finalmente. Una duda. Sí, ¿Las combinaciones lineales tienen que ser mínimo de un elemento o de dos? mínimo. A ver, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y esta es una buena pregunta. Aquí lo que dice, si existe un número finito de elementos, Y1, Y2, Yn, en S, ¿sí? Un número finito de elementos es desde 1, puede ser, ¿no? O sea, si tienes 1, como en este caso, pues ya es porque sí es un número finito. ¿Sí? El Y1. Gracias. ¿Sí? Entonces puede ser nada más de uno solo, como en este caso. ¿Sí te aclaro? Sí, sí, muy amable. O puede ser de 2, como en este caso, pero con 1 ya está. ¿Los demás Maestra, también? una duda. Ujú. Entonces, ahí se leería que el 0 es combinación lineal de 0 por 3, 0, 0. Sí. O sea, aquí lo que se leería no, es que el 0, ajá, es combinación lineal. Sí. Entonces aquí en esta se leería así. El vector 0 es combinación lineal de Y1 igual a 3, 0, 0. En este caso de aquí. En este caso de aquí arriba, ¿cómo se leería eso? El Eh, 0 es combinación lineal de la suma de... A ver, aguas, porque aquí está lo que está diciendo. En este caso es común decir que X, el vector X, es combinación lineal de estos elementos. Aguas. Hay que volver a leer esto. Entonces, ¿cómo se leería eso? El vector 0 es combinación lineal del vector 3, 0, 0 y del vector 3, así, del vector 3, 0, 0. Del vector Y1 igual a ¿quién? A 3,
0, 0. Porque es el mismo vector. Ahí está. Sí, no son distintos, es el mismo. ¿Sí está claro? Y Sí, cuando lo definimos así, ya no hace falta decir quién es su escalar. No, no. Nada más lo que está importando aquí es quiénes son los vectores. Sí, no hace falta. Por eso nada más se pone así. En este caso es común decir que X es combinación lineal de estos vectores. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Otra forma de escribir al 0 como combinación lineal de vectores en S, ¿quién me da otra? Yo. A ver. Va a ser una combinación de esas dos. Por ejemplo, tenemos al 0 Ujú, y el escalar 0 ujú, por, no sé, 7,00 ajá. más A ver. 1. ¿Necesitas más? Pues para hacer algo diferente, ¿no? Podremos hacer incluso el sumando del de la primera combinación lineal. O con ese está bien, ¿no? Igual y si Ok, se bueno, a ver, incorpora el ¿quieres vector. hacer más? Ok, si quieres hacer más, está bien. A ver. Ujú, Sí, pues serían 3, ¿no? 1 por, ujú, no sé, 5,0,0 ujú, más ujú, menos 1 por 5,0,0. ujú. Ok, sí. Ahí también, ¿no? Y en este caso el vector 0 es combinación lineal ¿de quién? De los vectores 7,0,0 y 5,0,0, ¿no? Ujú. 5,0,0. Ujú, sí, ok. Bueno, entonces, ¿está claro lo que es una combinación lineal? Sí. 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 Ok, bueno. Y bueno, aquí, este ejemplo, pues es importante. Este ejemplo es importante. Si tenemos un espacio vectorial cualquiera y tenemos S, un subconjunto no vacío de B, entonces S, un subconjunto no vacío de B, entonces lo que estamos diciendo aquí es que el vector 0 siempre es combinación lineal de elementos en S. ¿Y eso por qué? Porque el vector 0, y ya ustedes en el ejemplito concreto me lo dieron, el vector 0 siempre se va a poder escribir como ¿quién? Por el 0, el escalar 0, por X, donde X es cualquier vector en S. Que digamos, el ejemplito del ejemplo de esto, pues es este que ustedes me dieron aquí, ¿no? Este de aquí, este que está en azul, ¿no? El vector 0 siempre es el 0 por cualquier elemento del conjunto. ¿Sí está claro? Y en general, pues sería esto que estoy diciendo aquí en este ejemplo. ¿Sí está claro? Sí, profe, sí. Sí, maestra. Sí. Ok. Bueno. Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplito. Entonces tenemos ahora R3 y tenemos S, el conjunto formado por estos dos vectores. Estos dos de aquí. Y bueno, aquí lo que estamos diciendo es, en este caso, pues este conjunto, pues sí es un conjunto finito y estamos diciendo que este vector, el 3, 2, 6, sí es combinación lineal de los elementos en S. ¿Por qué este vector sí es combinación lineal de los elementos en S? Pues porque a este vector lo puedo escribir así como 3 por el 1, 0, 2, más 2 por el 0, 1, 0. ¿Sí está claro? Sí. Sí. En este caso también podemos decir que el vector 3, 2, 6 es combinación lineal ¿de qué vectores? De ese, de 1,0,2 y 0,1,0. Exacto, ¿no? Bueno, ahí está. Ok. Y bueno, ¿quiénes son los vectores que vamos a poder escribir en general, ya en general, como combinación lineal de vectores en S? ¿Cómo me van a resultar los vectores
que voy a poder escribir como combinación lineal cuando tengo este conjunto, que es lo que estoy diciendo aquí. ¿Cómo me van a resultar? Bueno, para ver eso, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, olvídense ahorita del lado izquierdo, pero ¿qué tengo que hacer? Pues para escribir vectores como combinación lineal de estos dos, tengo que multiplicar un escalar por ese vector. Y luego otro escalar por este otro vector y sumarlos. Cuando yo los sume, ¿qué me va a dar? Me va a dar A, coma B, y aquí me va a dar 2A. ¿Sí está claro? Entonces, los vectores que vamos a poder escribir como combinación lineal de estos dos vectores, pues van a ser los vectores de esta forma. Todos los vectores de esta forma. Con A y B en los reales. O sea, de esta forma. ¿Sí está claro? Sí. Y eso va a ser algo que vamos a necesitar mucho, ¿sí? Que como tenemos, por ejemplo, como en este caso, dos vectores, poder identificar cuáles son los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de esos dos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escribir esta suma y sumar y ver qué nos da. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sí, maestra. Sí. Sí, ¿Qué profesora. pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí estamos. Ok. Bueno, ahora, ¿qué sí sabemos también? Otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, este vector, el 3, 5, 7, este de aquí, no es combinación lineal del conjunto S. ¿Eso por qué? ¿Cómo nos convencemos de que este no es combinación lineal de vectores en el conjunto S? Bueno, pues vamos a suponer que sí fuera, para llegar a una contradicción, ¿no? Entonces vamos a suponer que sí fuera. Entonces, si este vector se puede escribir como combinación lineal de estos, pues quiere decir que este vector se puede escribir como A por este vector más B por este vector. ¿Sí? Y entonces, bueno, de aquí, si sumamos y multiplicamos, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar A. Aquí me va a quedar ¿qué? B, B. Y aquí me va a quedar ¿qué? 2A. 2A. ¿No? Entonces, y como este de aquí, entonces tiene que ser igual a este, pues tendríamos que la A es igual a 3. Porque este de aquí tiene que ser igual a este de aquí. Tendría yo que la B es igual a 5. Porque este de aquí, pues tiene que ser igual a este. Y también tendría que 2A es igual a 7. Entonces 7 es igual a 2A. Y si 2A es igual a 7, pues entonces A es igual a 7 medios. Pero yo ya tenía que A es igual a 3. Entonces A no puede ser igual a 7 medios y también no puede ser igual a 3. Entonces eso es una contradicción. Y entonces, ¿de dónde vino la contradicción? De suponer que este vector sí se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Y bueno, aquí se observan, ya habíamos quedado que los vectores que se podían escribir como combinación lineal de este y de este tenían que ser de la forma A, la B, y aquí en esta coordenada tenía que tener yo 2 veces A. Si aquí si A valía 3, pues aquí tendría que valer 6, porque eso es lo que vale 2 veces A, ¿no? Como no vale 2 veces, no vale 6, entonces pues por eso es que no está ahí. No es combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí estamos? sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces ahora sí. Entonces ya entendimos lo que es una combinación lineal y ahora sí vamos a necesitar esta notación, ¿no? Entonces tenemos un espacio vectorial y tenemos S, un subconjunto no vacío de B. Entonces vamos a denotar así con estos corchetes S, al conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos en S. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va a denotar el conjunto,
formado por todas las combinaciones lineales de elementos en S. Entonces, bueno, aquí en este ejemplo que estamos trabajando, un valiente que me diga quién es aquí, en este ejemplo que estamos, quién es el generado de este, bueno, de aquí. ¿Quién es este de aquí? El conjunto de los vectores en R3 de la forma A, B, 2A, ¿verdad? Eso. A, B, 2, A. Todos los vectores de esta forma, si quieren, sí, ya por la forma que están, pues son vectores en R3, pero bueno, le podemos poner todos los vectores de esta forma en R3 con la condición de que A y B estén en ¿dónde? En los reales. Entonces, este conjunto, el generado, porque ya vimos que son de esa forma, ¿no? Es este de aquí. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Bueno, este va a ser muy importante. Siempre que tengamos un espacio vectorial y un subespacio, encontrar este conjunto, el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos en S, es algo que va a ser esencial en el curso, ¿no? Tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Y bueno, ahí está el ejemplito de cómo se hace. Se escribe la combinación lineal, y se suma y se multiplica, y pues ya eso nos da cómo son los elementos. Aquí está. Y bueno, aquí nada más les hago una observación porque en el libro de texto que estamos llevando, el autor siempre supone que el conjunto S es un conjunto finito. Nosotros ya vimos que no le estamos pidiendo eso, ¿sí? Y otra cosa que hace es que denota a este, él usa, en lugar de denotar así, le pone el span de S, así lo pone. ¿Ok? Entonces nada más es para que tengan cuidado a la hora de la anotación. Y bueno, a lo que hay que tener también cuidado es que aunque nosotros no le pedimos que el conjunto S sea finito, lo que sí pedimos es que estos sumandos sean finitos, porque sí pedimos que el número de elementos que yo me tomo en S sí sea finito, ¿sí? Para que la suma sea finita. O sea, no puedo hablar de series, estoy hablando de sumas finitas. ¿Hay dudas hasta aquí? No, maestra. No. No, profesora, todo bien. No, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ejercicio. Tenemos ahora el espacio vectorial de las matrices de 2 por 3 con entradas en los reales. Ese va a ser mi espacio vectorial. Y me voy a tomar este conjunto. Ahora, este conjunto con estas 3 matrices. Y queremos convencernos de que este conjunto, este de aquí, pues es igual a este de acá. ¿Cómo nos convencemos de eso? Pues acuérdense, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es este conjunto? Este conjunto con los corchetes es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de vectores en el espacio vectorial, pero que se puedan escribir combinaciones lineales de elementos en S. Ese es este de aquí, con los corchetes. Entonces, bueno, ¿qué hago? Pues me escribo este primer elemento, lo multiplico por un escalar, este segundo elemento lo multiplico por un escalar, este tercer elemento lo multiplico por un escalar y multiplico y sumo todo. ¿Y qué me va a dar? Pues me va a dar este de aquí. ¿Sí? Entonces, los elementos que podemos escribir como combinación lineal de estos 3 elementos, pues va a ser el conjunto formado por estos de aquí. Esto que está aquí. ¿Hay dudas en ese ejemplo? Todo bien. Todo claro. Ok. Ok, bueno, aquí lo que estoy diciendo es este conjunto va a jugar un papel central en el curso, central, ¿no? El conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos en un subconjunto S. Ese va a ser un conjunto muy importante en el curso, ¿sí? Y bueno, para empezar a ver la importancia que va a tener ese conjunto, tenemos este teorema. Les doy
un minutito para que lo lean y lo copien. Un minutito. Y me avisan cuando ya esté leído y copiado. ¿Ya está copiado? No. Un minutito más. ¿Ya? Ahora sí. Ya. ¿Ya? Ya, profesor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos S, un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B. Y entonces la primera parte del teorema lo que me está diciendo es el conjunto corchetes, S, que por quién está formado. Ya sabemos por quién está formado, pero bueno, aquí lo vuelvo a decir. Formado por todas las combinaciones lineales de elementos de S, ¿sí? Este va a ser un subespacio vectorial de B. Entonces, lo primero que dice este teorema es que este conjunto, el formado por todas las combinaciones lineales de elementos en S, no nada más es un subconjunto, sino es un subespacio vectorial de B. Entonces, va a resultar ser un subespacio vectorial de B. ¿Qué más dice? Además, el conjunto S siempre está contenido en el conjunto de aquí. Sí, de todas las combinaciones lineales con elementos en S. ¿Hay dudas en esta primera parte del enunciado? Profesora, disculpe, ¿qué conjunto era ese? S aquí está. ¿Qué le pido a S? Ah, sí. Ya, gracias. S nada más es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial. Cualquiera, nomás más que no sea vacío. ¿Sí? Ah, ya, sí. Las combinaciones lineales son vectores, ¿verdad? ¿O me confundí? Sí, las combinaciones lineales son vectores. ¿Por qué son vectores? Porque, ¿dónde están los? S es un subconjunto ¿de quién? De B. Entonces, ¿esos son qué? Vectores. Si tú si tú multiplicas un vector por un escalar, ¿qué te da? Jair. Otro vector, ¿no? Otro vector. Y si tú sumas un vector con un vector, ¿qué te da? Igual. Un vector. Entonces, las combinaciones lineales son ¿qué? Vectores. Entonces se podría decir que el espacio que tiene, perdón, el conjunto que tiene todas las combinaciones lineales, tiene vectores. Tiene vectores, sí. Ah, Sí, ok, ya, sí, gracias. tiene vectores, sí. ¿Más dudas? ¿Ya no hay más dudas? No. Todo bien, gracias. Todo bien. Ok. Bueno, entonces ahora sí, vamos al teorema. Ahí está el teorema. Entonces tenemos un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B. O sea, este S es un conjunto formado por vectores. Este S está formado por vectores. Y tenemos que probar que este otro conjunto, el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos de S,
que este también está formado por vectores, va a ser un ¿qué? Un subespacio vectorial de el espacio vectorial. ¿Sí? Y además, que este conjunto está contenido en este otro. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. este 2 es muy importante, ahorita lo comento, vamos a la prueba del 1, ¿no? Para familiarizarnos. Y ahorita regresamos al inciso 2, pero vamos a la prueba del 1. Entonces, ¿qué tenemos que probar primero? Un valiente que me diga qué es lo primero que tenemos que probar. Las tres propiedades. Las tres propiedades de qué? Sí, Subespacio. Subespacio vectorial. de subespacio vectorial. Entonces, tenemos que probar que el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos de S cumple las tres propiedades de subespacio vectorial. ¿Cuáles eran las tres propiedades de subespacio vectorial? Que el 0 esté en el subespacio y que se cumpla la cerradura de la suma y del producto por escalar. Ok, entonces lo primero que tenemos que ver, para ver que este de aquí es un subespacio, hay que ver que cumple las tres propiedades de subespacio vectorial, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Pues tenemos que ver que este vector, el vector 0, sí es una combinación lineal de elementos en S. Entonces, eso, ¿por qué el vector 0 sí es una combinación lineal de elementos en S? Porque ya vimos, en los ejemplos que vimos que el vector 0 siempre se puede escribir como ¿quién? Como el escalar 0 por X. ¿Para quién? Para cualquier X en S. Sí, esto ya lo sabíamos. El vector 0 es igual al escalar 0 por cualquier vector. Entonces, eso quiere decir que el vector 0 siempre está en el conjunto formado por las combinaciones lineales de elementos en S. ¿Sí está claro eso? Eso también Sí, es es claro. porque no es vacío, ¿no? Por eso se puede hacer eso. Por eso te puedes tomar un elemento en S, porque este S sí. Esa es la importancia de pedirle a S que sea distinto del vacío. Si no fuera distinto del vacío, no podría yo afirmar esto. Pero como S es distinto del vacío, sí me puedo tomar un elemento y entonces tengo esta igualdad. Sí, esa es una muy buena observación. Sí. ¿Más dudas? No, todo bien. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que probar ahora? Me tengo que tomar, ¿qué? Un vector aquí, en el espacio, en este de aquí, ¿no? Corchete con S, entonces me tomo un vector, ahí está. Si me tomo un vector ahí, ¿qué es? Pues es una combinación lineal, pues es un vector que se escribe de esta forma. Y me tengo que tomar otro vector que también se escribe de esa forma, o sea, otra combinación lineal. ¿Sí? Entonces me tomo dos vectores, o sea, dos combinaciones lineales, me las tomo aquí, en este, que es el que quiero probar que es subespacio. Ya me tomé las dos combinaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé? Si este vector, esta combinación lineal, está aquí, en este de corchete S, ¿dónde están X1, X2 y hasta Xn? ¿Dónde están? En el campo, ¿no? Del espacio vectorial B. Ah, no, porque son vectores, ¿verdad? En el vector en el conjunto S. En el conjunto S. X1, X2 hasta Xn están en S. ¿Y dónde están Y1, Y2 hasta Ym? El campo. No, también en ese. ¿no? En S. ¿Por qué Ay. están en S? Porque este Y está en aquí, es una combinación lineal con elementos en S. Entonces, lo que está del lado derecho son los vectores que están en S. Los que sí están en el campo son los coeficientes, ¿no? Las Sí, As y las escuché raíces. A en lugar de ok. Y, escuché A. Ok. Entonces, los que sí están en el campo son las A's y las B's. Entonces, ahí está la información. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, entonces ya me tomé un X y un Y, que son combinación lineal. ¿Y qué tengo que hacer? Pues sumarlas. Entonces las voy a sumar. Las sumo
Aquí está. X más Y, pues es igual a todo esto de aquí. Y toda esta suma, pues sí está en este, de corchetes S. ¿Por qué sí está aquí? Porque es una combinación lineal donde X1, X2, Xn, Y1, Y2, Yn están en S y los escalares están en F. Entonces cumple con la definición de combinación lineal y entonces está en el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S. ¿Sí estamos? Sí, sí, claro, todo Ok. claro. ¿Dudas? Entonces, tomamos dos combinaciones lineales y demostramos que la suma también está en este conjunto que tiene a todas las combinaciones lineales, ¿no? Sí, eso fue lo que Ok, hicimos. Sí. gracias. Ujú, sí. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para probar la propiedad 3 de subespacio? ¿Qué hay que hacer? Hay que tomarnos una combinación lineal. Pues ahí está. Me tomo una combinación lineal con elementos en S. Ahí está. Al tomarme una combinación lineal con elementos en S, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que X1, X2 hasta Xn son vectores en S. Y A1, A2 hasta AN son elementos en ¿dónde? Ahora sí en el campo. En el campo. Aquí me faltó, ¿no? Y A1, A2 hasta AN son elementos en el campo. Ahí está. Me tomé la combinación lineal. Eso quiere decir que los vectores están en S y A1 hasta A2 hasta N están en F. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar a este escalar, C, por esta combinación. Pues aquí lo multiplico. C por X pues va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Nada más asocié los escalares. Los puedo hacer porque estoy en un espacio vectorial en particular y se vale esta asociatividad de los escalares. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo ahí? Sí, maestra. Ok. Y entonces toda esta combinación lineal pues está en el conjunto de las combinaciones lineales con elementos en S, porque todos estos pues sí están en F. ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Ok. Entonces, lo que acabamos de probar es que el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S es un subespacio vectorial del espacio vectorial B porque cumplió las tres propiedades de subespacio vectorial. ¿Ok? Ok. Ok. Sí. Bueno, ¿qué más dice el inciso 1 del teorema? ¿Qué más dice el inciso 1 del teorema? Que es el conjunto del generado por S. Sí, aunque todavía no le llamamos generado, pero sí que ese es un subconjunto del conjunto que ya sabemos que es subespacio vectorial de todas las combinaciones lineales con elementos en S, ¿sí? Entonces, bueno, nos falta nos falta el además. ¿Cómo probamos el además? Alguien que me diga cómo probamos este además, que es el que nos falta. Pues cada vector de S se puede ver como pues ese vector por el escalar 1 más todos los demás con coeficiente 0, ¿no? Ok. Entonces, a ver, entonces me tomo un elemento en S. Ya me tomé un elemento en S. Entonces, está este elemento S, pues es igual a ¿qué? Al 1 del campo por S. Así nada más. Y este ya está en el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S. Porque ya es una combinación lineal. Acuérdense que una combinación lineal puede estar formada por un solo vector. ¿Sí estamos? Ok. ¿Por qué ya no puse 0 por los demás? ¿Por qué no puedo seguir la idea esta de poner 0 por los demás? Porque este conjunto no es finito. Ese no es finito.
Entonces, si yo hiciera esto de S igual al 1 de S, no, al 1 de F. Se tendrían infinitos sumandos, ¿no? Exacto. Y eso no lo puedo hacer. ¿Sí estamos? 1 de F por S más el 0 por otro y por otro. Y así nunca voy a terminar de escribir, porque S no es un conjunto finito. Y yo no puedo hablar de series. Estoy hablando de sumas finitas. Pero con esta me basta. Con un solo sumando lo puedo resolver. Y por eso se escribe así. ¿Sí? Y entonces Ok. de aquí, pues sí tengo que, por lo tanto, este es el simbolito para por lo tanto, S, pues sí está contenido en el conjunto de todas las combinaciones lineales con elementos en S. ¿Cuál es la definición de subconjunto? Que todo elemento de aquí, de S, esté aquí. Y me tomé uno cualquiera y vi que sí efectivamente está aquí. ¿No? Entonces sí se da esa contención. ¿Sí estamos? Sí, profesora, solo una última duda. Ujú. Si tengo un subconjunto S, no necesariamente todos sus elementos son combinaciones lineales, entonces. Si tienes un subconjunto S cualquiera, no. No todos sus elementos son combinaciones lineales. Aquí teníamos los ejemplos, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes tu espacio vectorial. Las matrices de 2 por 3 con entradas en los reales. Ese es tu espacio vectorial. ¿Quién es el conjunto S? Está formado por 3 elementos, que no son combinaciones lineales. Son 3 elementos. ¿Quién es el conjunto formado por las combinaciones lineales? Son de esta forma. Ahí está. De esta forma de aquí. Ah, ok, ya, claro. ¿Y te Gracias. aclara eso? Sí, sí, gracias. ¿Más dudas? ¿No hay más dudas? No, Mi todo. parte no. Bueno, entonces vamos al inciso 2. El inciso 2. ¿Qué dice el inciso 2? Entonces ya sabemos que el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S es un subespacio vectorial de B. Eso ya lo sabemos. Para cualquier conjunto no vacío del espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, este de aquí va a ser muy importante porque ¿qué es lo que me dice el inciso 2? Dice, si W es otro subespacio vectorial de B, ¿con qué propiedad? Que contenga al conjunto S, entonces el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S, está contenido, es un subconjunto de este espacio vectorial B. O sea, este conjunto de las combinaciones lineales siempre está contenido en cualquier otro subespacio de B que contenga a el conjunto S. Es lo que me está diciendo el inciso 2. Vamos a ver un ejemplito antes de ver la demostración. Entonces, aquí está la demostración. Vamos a ver un ejemplito aquí. Pues a ver, me voy a tomar este ejemplo. Tómense este espacio vectorial otra vez R3. Tómense este conjunto S. ¿Quién es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S? Pues para encontrarlo, ¿qué hacemos? Pues son todos los elementos de la forma A por este elemento, porque nada más tiene un solo elemento. Y entonces, pues son todos los que sean de esta forma, porque cuando multiplique aquí, pues me van a dar vectores de esta forma. Entonces, el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S es, en este caso, este de aquí. ¿Y qué sabemos de este de aquí? Del conjunto formado por todas las combinaciones lineales que acabamos de probar, que este es un ¿qué? Subespacio de V. Espacio vectorial de V, o sea, en este caso de R3. Eso es lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo además el inciso 2? El inciso 2 dice, si tienes otro subespacio vectorial de R3, en este caso consideren este de aquí. Este es otro subespacio vectorial de R3. Este es subespacio vectorial de R3.
¿Con qué propiedad? Tienes otro subespacio vectorial de R3, pero con la propiedad de que el conjunto S esté contenido en ese otro subespacio vectorial. Y entonces, bueno, aquí lo único que estoy haciendo ver es que sí es cierto que este conjunto S está contenido en este otro subespacio. ¿Por qué sí pasa? Pues porque este vector que es el único que tiene S, pues sí está en W1. Pues como este vector sí está en W1, entonces todo el conjunto sí está contenido en este otro subespacio. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o ya los perdí? Sí, sí está claro. ¿Los demás también? Sí. Ok. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que afirma? ¿Qué es lo que afirma el teorema? ¿Qué es lo que afirma el teorema en el segundo inciso? Entonces, en el segundo inciso, ¿qué es lo que dice? Dice, si W es subespacio vectorial de B y S, el conjunto S, está contenido en W, entonces, ¿qué afirma el segundo inciso? Dice, entonces, el conjunto formado por todas las combinaciones lineales con elementos en S también va a estar contenido en W. O sea, si W contiene al subconjunto, entonces W contiene al espacio vectorial formado por todas las combinaciones lineales con elementos en ese subconjunto. Eso es lo que dice la segunda parte del teorema. Entonces, bueno, aquí pónganle, aquí, para poner la notación igual que en este ejemplo, pues aquí es W1, es un subespacio vectorial de B que contiene a mi conjunto S. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el conjunto de todas las combinaciones lineales con elementos en S, que ¿quién es? Es este de aquí. Aquí lo tengo escrito. Es este de aquí. Está contenido en W1. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, tenemos que ver esto de aquí. Eso es lo que tenemos que ver. Esto es lo que hay que checar. ¿Sí está claro? Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues tomámonos un elemento aquí. ¿Cómo son los elementos aquí? Aquí está. ¿Cómo son los elementos? Ahí están. Es este de aquí. ¿Cómo son los elementos que están aquí? ¿Quién me da un elemento que esté aquí? 2,0,0. Sí, pero en general, uno genérico, sí. Así son los elementos de aquí, ¿no? De este de aquí. Sí, ese que me decías tú sí es uno particular, pero yo quiero en general, ¿no? Quiero tomarme un elemento aquí, cualquiera. ¿Cómo son los elementos de ahí? Pues son de esta forma. ¿Sí? Y este elemento pues también está en W1, porque ¿cómo son los elementos de W1? Son de la forma A, B, 0 con A y B en R3. Aquí en particular, pues mi B va a valer ¿cuánto? 0. ¿Sí está claro? Y entonces voy a tener que efectivamente el conjunto de todas las combinaciones lineales con elementos en S, pues sí va a estar contenido en W1, que es un subespacio que contenía a S. ¿Hay dudas? No, profesora, todo bien. Sí, está bien. Bueno, aquí les dejé otro ejemplito, ¿no? Aquí les dejé otro ejemplito para que ustedes ya lo hagan solos, este de acá, con otro subespacio, para que ustedes practiquen, ¿no? Ahí les dejé el otro ejemplo. Y bueno, la demostración ya no me dio tiempo de verla. Ustedes la pueden aquí checar, ¿no? Ahí está la demostración del segundo inciso. Esta la checan ustedes y si hay dudas, lo vemos la próxima clase, lo vemos el viernes. Pero esto ya se los dejo a ustedes checar.
¿Ok? De acuerdo. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Que tengan una bonita tarde. Profesora, Muchas gracias. el Sí. cuestionario del viernes forma parte de la evaluación es por Google Forms. Sí, sí. Ah, ok. Lo tienen que Gracias. contestar y sí. ¿Más dudas?